Bueno, en esta segunda clase vamos a profundizar un poco en el uso de SVG. ¿Vale? Que recordar que es un formato vectorial que está basado en un contenedor XML estándar. Su ventaja es que el tamaño es reducido y al ser vectorial puede aumentar el tamaño sin perder resolución. Por lo tanto, aunque aumente el tamaño no pierde resolución, bueno, pues la calidad no se pierde. De hecho, se vería mejor cuanto más grande sea la pantalla. Tiene el único problema que en algunos casos, sobre todo fotos o imágenes complejas, pues no es muy manejable porque sería muy grande, ¿vale? Es un formato que no es específico para la web, se utiliza un diseño gráfico y la idea de esta clase es trabajar sobre él. Entonces, lo primero es que al ser un contenedor XML tengo un documento, es decir, asociado al SVG, es decir, lo puedo integrar en el DOM del HTML, porque es un elemento más. Cada elemento tiene su contenedor SVG, por decirlo así, su etiqueta principal, su elemento, digamos, principal, sobre el cual dependen otros elementos. Todos estos elementos soporten todas las formas básicas, pues las líneas, los círculos, rectángulos, los textos, diferentes rutas, algunas cosas más elaboradas, ¿vale? Curvas. Y lo que se va haciendo es que el renderizado de un visualizador SVG interpreta estas instrucciones y genera la imagen en sí, con el tamaño que se dice. Por eso es muy útil para definir esas imágenes más sencillas, tipo diagramas o sobre todo los iconos, que es lo que se utiliza también mucho. Veis ahí un ejemplo de código de SVG puro, donde aparece el elemento principal, que es versión de SVG, también el namespace del XML en el que se basa, y la anchura y la altura, para decirlo cómo es el contenedor. Y luego pues un rectángulo, que parece que veis que es tanto el rectángulo como el círculo como el texto, pues te dice básicamente qué anchura o qué coordenadas y algún tipo de propiedades. Cada elemento obviamente tiene muchas más propiedades y puede llegar a ser complejo las especificaciones. Pero es un estándar y es una de las ventajas. Para aprender y trabajar con él, lo mejor es seguir el tutorial. Os he puesto aquí tutorial de W3 Schools, que parece muy bien con algunas partes. La idea es no manejarlo toda la especificación, porque puede llegar a ser complejo, pero sí al menos ser capaz de incluir SVG en la página, utilizar formas básicas. Ahí os pongo un enlace a cada una de las partes con ejemplos de código. Y os puse también ahí aparte lo de las rutas, porque quizás lo más, aunque es complejo, es interesante, porque la ruta es como una línea múltiple que te permite ir definiendo desde un punto hasta otro punto. Entonces, si eres capaz de, dentro de un lienzo, ir de coordenada en coordenada, es como ir haciendo un trazo. Pues bueno, las rutas también es interesante conocerlas, pero bueno, es un poco más avanzado. Y estas últimas cosas es que uno puede modificar el aspecto gráfico porque hay unos atributos específicos del SVG, también definidos en el elemento, ¿vale? Y también que uno puede utilizar hasta pues cosas muy complejas, filtros, os pongo ahí las referencias muy completas, tampoco vamos a llegar a eso, pero bueno, que quiera un poco profundizar. Y además de eso, existe, como SVG es un elemento del DOM, desde el DOM yo puedo modificar el elemento SVG y tengo un API para trabajarlo. Eso me permite desarrollar aplicaciones interactivas. Lo vamos a ver a lo mejor más en detalle con el Canvas API, que es otro tipo para, digamos, dibujar de forma interactiva, pero con SVG también es interesante porque al tener el DOM, pues a través ya vimos, de los eventos puedo manejarlo. En cualquier caso, la idea es manejarlo de forma básica y os propongo aquí un poco un ejercicio creando diferentes SVG. Os puse 10 ejemplos gráficos por si los queréis generar de una, para ir utilizando cada una de las diferentes formas. Y os pongo también al final, si queréis, es que eso se podría hacer de forma interactiva, es decir, si soy capaz de tener un formulario con alguna información básica, por ejemplo, eso, la anchura, veis ahí la altura y la anchura, o el tipo de forma y alguna cosa más, yo con un formulario, de hecho, podría hacer un formulario e ir generando estos 10 ejercicios de forma automática, ¿vale? Eso si alguien quiere hacerlo un poco más avanzado, pero creo que es interesante. Pero bueno, el ejercicio como tal en este caso es simplemente familiarizarnos con el formato SVG y ser capaz de utilizarlo de forma básica.